Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Luis, ¿qué significa esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional? 7 contra 3 magistrados han tomado esta decisión de rechazar la impugnación que más de, digamos, hace como unos 4 o 5 días enviaba el presidente Piñera a esta alta corte. Bueno, es un fallo histórico porque era el último recurso que le quedaba a Piñera, porque pues ya había tenido grandes derrotas en el Congreso, pues un sector importante de la derecha de este país estaba votando contra él, con lo cual Piñera prácticamente estaba quedando sin ningún apoyo y solamente contaba con este Tribunal Constitucional, un tribunal absolutamente corrupto, que es una institución que esperamos en el proceso constituyente que se abre, esperamos el próximo mes, acabarlo definitivamente. Pero ahí tuvo la tremenda sorpresa que de los 10 integrantes, 7 no le dieron lugar al requerimiento que formulara Piñera y por lo tanto Piñera hoy día queda absolutamente en la orfandad, al punto que hay una crisis interna en el gobierno. Se está informando a través de los medios que probablemente 2 o 3 ministros saldrían, estarían renunciando al gobierno. Lo grave de esta situación es que Piñera, a pesar de estar en esta situación de absoluta deslegitimidad, persiste en su intento por mantener el sistema privado de pensiones en Chile. Miren, para la prensa extranjera es tremendamente relevante tomar conciencia de esto. El problema que está enfrentando Chile hoy día justamente tiene que ver con la precariedad de la ciudadanía respecto a que el Estado ha sido absolutamente incapaz de concurrir con ayuda a todos y a todas para enfrentar las contingencias de la crisis. Sin embargo, los y las chilenas han hecho uso de sus ahorros previsionales ya en 2 ocasiones. ¿Y eso qué ha permitido? Ha permitido extraña y contradictoriamente descomprimir la presión social, pero al mismo tiempo ha generado reactivación económica. Es la paradoja, pues. Los y las chilenas con sus propios ahorros previsionales están salvando a Piñera, porque si no hubiesen existido esta posibilidad, la crisis política sería mucho más grande. A pesar de ello, estamos viviendo una de las crisis políticas más grandes de los últimos años. ¿Y qué ocurre? Piñera persiste en mantener este sistema privado de pensiones, que es la causa, o una de las más grandes causas del estallido del 18 de octubre del año 2019. Sí, ¿Y Luis, por pero qué? esto resulta bastante paradójico porque él se oponía, lo hemos visto, y Bien, presentaba este otro proyecto que habría que ser bastante técnico para encontrar las diferencias con el que había sido aprobado en Cámara y en Senado. Usted, por ejemplo, ¿qué diferencias le encontró? no, hay una diferencia, claro, mire, que buena la observación, porque aparentemente no hay diferencia, pero la diferencia es sustantiva, porque en el proyecto que presenta el día domingo Piñera, para acabar con el proyecto del Congreso, es lo mismo y le agrega un componente populista que es entregarle 200.000 pesos a las personas que ya no tienen ahorro en sus cuentas individuales, lo que parece razonable. Pero agrega, y esta es la trampa grande, trasladar un 2% más, la mitad con recursos fiscales, para seguir aumentando el aporte a las AFP. Es decir, los administradores de fondos de pensiones ganarían un 20% más de contribución mensualmente y ese dinero va al fortalecimiento del mercado de capitales, que es el que permite que los multimillonarios chilenos, según la revista Forbes, sigan incrementando su fortuna, entre las que se incluye la fortuna de Piñera, que durante el año 2020, en un periodo de crisis, duplicaron su riqueza, y eso es lo obsceno en nuestro país, Aún y más esa es la trampa de multimillonarios. Piñera. Entonces era quitarle más dinero del dinero de los trabajadores mes por mes. Ahí estaba la diferencia. Evidente, así es. Mes por mes, Luis. 2% cada mes. Claro, el 2% que iban a ir a las cuentas individuales de los y las trabajadoras, pero eso administrado con una lógica privada, una lógica del negocio, que es lo que la ciudadanía ha rechazado. Las AFP chilenas ahora en mayo cumplen 40 años y después de 40 años son un absoluto fracaso en términos de pagar pensiones, puesto que la gente nuestra está viviendo en condiciones de absoluta precariedad cuando llega el estado de la vejez. Y eso es gravísimo, y por eso el pueblo chileno se ha movilizado con tanta fuerza,
y el movimiento No Más AFP logró mover millones del 2016 para adelante, y estamos empeñados justamente en desarrollar actividades unitarias con los portuarios, los profesores, los sectores públicos, y hemos tenido reuniones esta semana a fin de poder evaluar cuáles son los mejores mecanismos para garantizar la paz social, la democracia y la salud de nuestros compatriotas, cuestión que Piñera, convertido en un pequeño dictador, coloca en peligro todos los días, con sus desacertadas políticas y con su absoluto, yo diría, desatino, con lo que ha conducido la política pública en nuestro país. Si lo miramos en términos electorales, Luis, próximo 16, 2 días seguidos, 48 horas de unas mega elecciones, ¿cuál será el impacto de esta situación, de esta crisis política? Usted dice, Bueno, muchos dicen, se trata de una derrota política. El presidente Piñera, al promulgar la ley para ese tercer retiro del 10% de las AFP, dice, no, esto es Estado de Derecho. ¿Cuánto peso tendrá esta situación en términos electorales? Bueno, esperamos que tenga una gran representación. Desgraciadamente, también tenemos que tomar en cuenta que Chile, a pesar de tener, yo diría, un proceso de vacunación de las personas para enfrentar el COVID, quizá el más alto de América Latina, de América incluso, tiene la contradicción de que seguimos aumentando los contagios de manera exponencial, producto de que Piñera, con su lógica monetarista, ha permitido que el comercio esté abierto, ha permitido que en el verano los centros turísticos balnearios abrieran, que los colegios volvieran a clase, todo ello en la lógica monetarista, insisto, mercantil, que es la que ha generado grandes contagios y la gente tiene temor. Entonces, lo único que podría conspirar para que no haya una derrota política el próximo 15 y 16 es que la gente tuviera miedo y no concurriera a votar. Ellos apuestan a la abstención. La abstención es su mejor aliado porque la derecha siempre vota. Y nosotros optamos justamente a que sea un alto porcentaje de chilenos, de chilenas que vayan a votar de forma tal que logremos elegir la mayor cantidad de delegados al proceso constituyente, de forma tal reconstruir el Estado chileno que tanta falta le hace a nuestro país. Sí, Luis, algo más por preguntarte, pero a partir de allí quiero poner en pantalla un comunicado de los trabajadores portuarios. Ellos dicen, la movilización social, esta presión fue muy importante. Ahí lo vemos en pantalla. Unión Portuaria de Chile dice lo siguiente: los trabajadores hemos concretado la paralización de más de 25 terminales portuarias en solidaridad con el pueblo de Chile durante los días miércoles 21, lunes y martes 27 de abril. El gobierno, que delegó el peso de la crisis en las familias trabajadoras, obligándola a recurrir a sus propios fondos de pensiones, hoy, gracias a la gran presión social, sufrió una derrota en el Tribunal Constitucional y anunció que promulgará la ley. Sigamos avanzando. Aquí hay algo importante. Dice, esto se debe a nuestro juicio, la decisión del TC, a la acción de diversas organizaciones sindicales y sociales, en la cual como organización nacional no quisimos restarnos, demostrando que con la lucha se logran los cambios. Por esta razón consideramos que la movilización y la paralización fueron un éxito. Piñera anunció que promulgará el tercer retiro aprobado en el Congreso sin más trámite. Esto confirma que fue la movilización social y las paralizaciones las que movieron el tablero político y obligaron a ceder. Allí está entonces la postura de los trabajadores portuarios, que para Chile es un sector muy importante en términos de la economía. ¿Cuánto crees que pesó también esta movilización social, esta presión social, además con un paro que por lo menos hasta ahora dicen que continúa el próximo 30 de abril? Bueno, yo creo que es fundamental las decisiones jurídicas de los distintos organismos encargados de pronunciarse sobre controversias, finalmente siempre sienten la presión social. Esto es, yo diría, una realidad que no se puede desconocer. Los fallos judiciales siempre tienen algún grado de determinación por la capacidad que tenga la sociedad de estar expresándose, y aquí en nuestro país estamos confrontados a una situación de alta complejidad, de alta conflictividad social. Y es evidente que el Tribunal Constitucional fue permeado de alguna forma por la presión social, y estaban ante la opinión pública expuestos a aceptar el requerimiento de Piñera y con eso generar agudización mucho más profunda en nuestra sociedad. La movilización social en Chile es la que ha permitido todos los cambios que se avisoran. El 18 de octubre del año 2019, cuando se produce la rebelión, la revuelta en Chile, es producto de las grandes movilizaciones, no
nosotros fuimos parte del movimiento Unidad Social, que fue quien convocó todas estas grandes movilizaciones, y esperamos seguir unidos más que nunca, porque la unidad y la organización hacen posible justamente generar movilización tras objetivos que son absolutamente legítimos, nobles para nuestro pueblo. Y el 14, el 15 y 16 tenemos el gran desafío de ganar este proceso constituyente eligiendo la mayor cantidad de delegados, y por eso seguimos en reuniones con los portuarios, insisto, la gente de la bancaria, los profesores, los funcionarios públicos, de forma tal mantenernos unificados con el fin de detener estos intentos de Piñera de seguir legislando en contra de los intereses de las grandes mayorías. Sí, por último, Luis, y también esa pregunta en términos electorales, la organización social, el movimiento social, ha sentido y ha denunciado que la derecha y los partidos tradicionales de la derecha en todo el país lo que hicieron fue cooptar este proceso de convención constitucional. Hoy por hoy, después de todos estos hechos políticos, ¿perciben que sigue siendo así, incluso con el aplazamiento de las elecciones? Mira, bueno, el movimiento social, cuando se produce la revuelta del 18 de octubre, exigíamos asamblea constituyente, soberana, plurinacional. El poder, el Congreso, con el Ejecutivo, no escamotearon esa gran demanda y nos ofrecieron convención constitucional, que es un engendro raro, pero la realidad siempre es más fuerte que los intereses del poder. Y en la práctica lo que hoy día nosotros estamos presionando por un proceso constituyente que va a depender mucho de la capacidad que tenga el pueblo de respaldar a los candidatos, a los delegados, de forma tal que avancemos lo más que podamos en reconfigurar un Estado absolutamente distinto al que se construyó bajo la tiranía y que fue perfeccionado en los últimos 30 años y que es lo que el pueblo ha rechazado de manera contundente. Todo está en juego, nada está resuelto en el país, especialmente con los grados de irascibilidad que muestra nuestro pueblo producto del descontento que tiene ante este gobierno. Por lo tanto, ese es el desafío gigantesco y, por supuesto, la movilización tendrá que cambiar el carácter de esta convención constitucional, que era una forma amarrada desde el Ejecutivo, desde el gobierno con el Congreso, con una parte del Congreso, para limitar el espacio democrático de la Asamblea Constituyente que demandaba la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Todo está en juego, no hay nada dicho. Con esa reflexión te despido, Luis. Un placer, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, y un abrazo a todos, que estén muy bien. Un abrazo, gracias, Luis, muy buenas noches.